Mi familia vendió los muebles de la casa de la abuela apenas murió, repartiéndose el dinero como ratas. Incluso me ocultaron que ella había dejado el terreno a mi nombre. Cuando los vi acampando afuera, les recordé que ellos mismos eligieron vivir entre las obras que dejaron. Mi abuela murió un martes a las 3:17 de la tarde, en una habitación blanca del hospital donde todo olía a desinfectante barato y café recalentado. Yo estaba ahí, sosteniéndole la mano, viendo cómo sus uñas, siempre pintadas de rosa chicle, ya no combinaban con ese tono de piel que le deja la muerte. Mi mamá no llegó a tiempo porque el tráfico de la enero de 95 estaba de la chingada, mi tío llegó oliendo a whisky y mi tía llegó con una bolsa de tarjet llena de Kleenex y cara de mártir. Al salir del hospital, ni siquiera habíamos pasado por la funeraria cuando ya estaba el grupo familiar reventando de notificaciones, que si velorio o cremación, que si misa en español o en inglés. Que si quién tiene la llave de la casa. En ese momento pensé que la llave era para recoger ropa, fotos, papeles, ya saben, lo normal. Qué ingenuo fui. La llave era para saquear. La casa de mi abuela quedaba en un barrio viejo de las afueras, de esos con árboles gordos que tiran hojas en otoño y tapan las alcantarillas, con buzones abollados y perros que ladran a todo. El terreno era grande, un rectángulo que se extendía hasta una cerca de madera carcomida, con una higuera que ella cuidaba como si fuera un hijo. Había construido una casita de herramientas al fondo, pintada de azul desteñido, y ahí guardaba desde el cortacésped hasta cajas de álbumes, recetas escritas a mano. Un juego de dominó con las fichas amarillentas y un reloj de pared que sonaba cada hora como si tuviera asma. La sala tenía un sofá café gigante, con esa tela áspera que te raspa los codos, y al lado una mesa baja donde yo aprendía a armar rompecabezas mientras ella veía novelas en Univisión. La cocina siempre olía a comino y a fabuloso, y en el refrigerador había imanes de todos los estados por donde pasó su hermana cuando se fue de tráilera. Era una casa hecha de rutina y memoria, no de cosas caras, por eso dolió más cuando la convirtieron en mercado. El jueves, 2 días después de que la abuela se fuera, regresé a dejar un ramo de girasoles y a sentarme en silencio. Cuando abrí la puerta, no escuché el chirrido de siempre, escuché voces. Estaba mi tío con una cinta métrica colgándole del cuello como si supiera usarla, mi tía contando platos en voz alta, mi primo arrastrando el sofá dejando marcas en el piso como si estuviera desangrando a un animal. Mi mamá me dijo, con esa voz de yo mando, que había que ser prácticos y que la casa no podía quedarse llena de cosas tristes, y agregó que la abuela hubiera querido que aprovecháramos. Les pregunté qué carajo significaba aprovechar y mi prima, sin verme a los ojos, dejó caer que ya habían hablado con un conocido que compra muebles en efectivo. Me quedé mudo un segundo, con la boca abierta como idiota, viendo cómo desconectaban la lámpara de pie que yo mismo arreglé la Navidad pasada. Sentí el primer golpe de rabia, ese que te calienta el cuello y te arde en los oídos. No voy a fingir que fui un héroe en ese momento, no armé un escándalo, no les rompí nada, no les grité que eran unos hijos de puta, aunque me quemaba la lengua por decirlo. Respiré, me metí al cuarto de la abuela y cerré la puerta. El cuarto todavía guardaba su olor a vaporrub y jabón de barra, y sobre la cómoda, donde ella alineaba sus peines como si fueran soldados, estaba su rosario de cuentas grandes. Debajo del espejo, en el cajón del medio, encontré una carpeta azul con etiquetas. La había visto 1000 veces, pero esa tarde me detuve. Tenía copias de la identificación, recibos, un listado de medicinas y, al fondo, una hoja doblada con el sello de la oficina del condado. La abrí con cuidado como si fuera papel de seda, la abuela había firmado meses atrás para dejar el terreno a mi nombre. No decía la casa, porque la casa era vieja y seguro terminaría tirada y levantada de nuevo, decía la parcela, con su número catastral, la descripción de los linderos y mi nombre completo. Con segundo nombre que siempre odié. Me temblaron las manos. Tragué saliva. Guardé la hoja en mi chaqueta y, por primera vez desde el hospital, sonreí. No fue una sonrisa bonita, fue una sonrisa torcida, de esas que te salen cuando descubres que no estás indefenso. Cuando salí del cuarto ya habían bajado el colchón por las escaleras como si fuera un cadáver más.
Mi tío, con su sonrisa de vendedor de usados, me soltó que el sábado harían una venta de garaje grande, con todo, para cerrar el ciclo. Mi mamá remató que lo mejor es que nadie se apegue a objetos, que el apego es una cárcel, y remató con un necesitamos libertad que se oyó tan falso como su lamento en el hospital. Yo asentí, dije lo que ustedes digan, y me fui. En el porche, el vecino de al lado, un veterano flaco con gorra de los Yankees que siempre me prestaba su hidrolavadora, me hizo una seña. Me acerqué y me dijo, casi en susurro, que los había escuchado discutir el día anterior, que mi tío había mencionado un papel del terreno y que mi mamá le había dicho eso no se lo digas a nadie todavía. Me hervía la sangre. Le agradecí, le prometí que le devolvería la hidrolavadora el domingo, y me subí al carro. Esa noche dormí con la carpeta azul debajo de la almohada como un niño con su tesoro. A la mañana siguiente dejé de ser un imbécil ingenuo y me fui directo al edificio gris del condado donde siempre huele a aire acondicionado rancio. Tomé número, esperé entre gente peleando multas y parejas que venían a casarse por lo civil, y cuando por fin me llamaron le pasé a la señora de la ventanilla el papel con el sello. Ella tecleó con sus uñas acrílicas, me pidió mi ID y, sin levantar mucho la vista, dijo que sí, que ahí estaba, que estaba registrado, que en cuanto a ese terreno, usted es el que manda. No me dio un trofeo ni una banda, pero no la necesitaba. Ese usted es el que manda me vibró en el pecho más que cualquier disculpa que nunca iba a llegar de mi familia. Mientras ellos preparaban su maldita venta de garaje, con anuncios en Facebook Marketplace y letreros de cartulina fluorescente clavados en postes, yo me dediqué a planear en silencio. Fui a ver a un amigo que trabaja en construcción para entender qué podía y qué no podía hacer en la parcela, hablé con una señora que renta contenedores para mudanza por si necesitaba guardar lo que yo rescatara. Y llamé a un abogado conocido solo para confirmar que, si el terreno era mío, nadie podía forzarme a repartirlo por las buenas. Me respondió que los papeles mandan y que lo otro es puro llanto de parientes, y me reí como no me reía desde hacía semanas. No me iba a gastar en pleitos todavía, el plan era sencillo, verlos hacer lo que mejor saben, destruir, y luego recordarles que yo no olvidé nada. El sábado de la venta salí temprano a correr. Di vueltas por el parque, me compré una iced coffee en Dunkin', y pasé frente a la casa como quien no quiere la cosa. Habían montado mesas de plástico con manteles mal planchados, y sobre ellas había de todo, los platos con flores azules, las cucharas de medir, el molde para flan, los marcos con fotos viejas que ni se tomaron el tiempo de sacar. El reloj asmático, la máquina de coser Singer, un crucifijo que mi abuela colgaba en Navidad, el sillón donde yo me dormía los domingos. Los vi regatear con extraños por cosas que valían más por historia que por precio, y me dieron ganas de gritarles que eran unos mierdas sin remedio. Pero no grité. Caminé, revisé una caja con revistas viejas, pagué $5 por un álbum donde salgo con los dientes chuecos, y me fui. Antes de irme, mi tía me tomó del brazo y me dijo que estaban pensando en arreglar papeles juntos, que la abuela dejó cosas confusas, y yo le contesté, con mi mejor cara de pendejo zen, que claro. Cuando terminen con esto hablamos. No parpadeó. El velorio fue al día siguiente, sobrio y rápido, con café de percoladora y pan dulce comprado en la panadería mexicana que abre los domingos. El padre soltó su discurso estándar sobre la vida y la muerte, y mi mamá lloró en los momentos correctos, con esa precisión que solo le sale cuando hay público. Yo le hablé a la abuela en silencio, en el hueco que me dejó en el pecho, y le prometí que no iba a dejar que su memoria se midiera en dólares en efectivo. No soy santo, no soy ejemplo de nada, pero a alguien le tenía que importar que ella cocinó para todos, que nos cuidó a todos, que nos recogió cuando nos caímos. A alguien le tenía que doler que su casa se volviera un puesto de tianguis. La semana siguiente fue una resaca emocional y logística. En 3 días, mi familia convirtió la casa en un cascarón, dejaron los clavos en las paredes, marcas de patas de mueble en el piso, polvo donde antes había fotos, y un silencio que sonaba a abandono. Yo me moví con la paciencia de un gato. Fui por duplicados de llaves, cambié el buzón a mi nombre, actualicé mi dirección en el sistema de la electricidad y del agua, y pedí que todas las cartas del condado me llegaran a mí. Cuando mi mamá vio que ya no llegaba a su casa el impuesto del terreno,
me llamó fingiendo sorpresa para decir que había un problema con el correo y yo le respondí que todo estaba bajo control. Ella soltó un bajo control de quién, que olía a miedo, y yo dije, con calma, que de quien tiene el nombre en el papel. Colgó sin despedirse. Si me preguntan por qué no los confronté de frente ese mismo día que los vi cargar el sofá, la respuesta es simple, porque no iba a desperdiciar mi ventaja por un arranque. Quería que se acomodaran en su película, que se creyeran dueños de la narrativa, que se dijeran entre ellos que así es la vida y aquí todos ganamos, que presumieran el efectivo de la venta en el Aplebees del barrio. Quería que se sintieran cómodos en la mierda, para que cuando yo les pusiera el espejo, se reconocieran sin posibilidad de excusa. Mi venganza no iba a ser un grito, iba a ser un recordatorio frío y lento de que el terreno no solo tenía cercas y árboles, tenía memoria, y la memoria decía mi nombre. Y no me enteré del papel porque me aman. Me enteré porque un vecino con ojos y oídos y decencia me dio el aviso, y porque mi abuela, más sabia que todos nosotros juntos, se tomó el tiempo de ir a esa oficina gris. De sentarse con una funcionaria que le explicó línea por línea, de firmar con manos que ya le temblaban y de guardar la carpeta azul donde sabía que yo la iba a encontrar. Cuando pienso en eso, en su terquedad buena, me entran ganas de llorar y de reír al mismo tiempo. Llorar por ella. Reírme de estos cabrones. Así empezó todo, con una muerte, con una casa vaciada como piñata, con una carpeta azul, y con una certeza que me asentó los pies en la tierra, el terreno es mío. Ellos todavía no lo sabían del todo, o no querían aceptarlo, pero el condado lo sabía, el papel lo decía, y yo ya estaba listo para lo que viniera. Que vendieran los sofás, que empeñaran los cuadros, que se gastaran los billetes en cervezas tibias. Yo iba a esperar, porque la espera también es un arma cuando tienes algo que a ellos les sobra, paciencia y memoria. Y sí, lo digo con todas sus letras, que se jodan. Aquí no hay reparto, no hay lo que hubiera querido la abuela maquillado de codicia. Hay reglas, hay nombres, y hay un nieto que no olvidó quien le enseñó a no dejarse. Actualización 1. 2 meses después de la venta aquella donde dejaron la casa como un cascarón que olía a polvo y café viejo. El calor empezó a pegar duro y el asfalto del vecindario se veía con esas ondas que se levantan como si el suelo respirara. Esa mañana me desperté con el zumbido de los aires acondicionados del edificio y un mensaje del vecino de la gorra de los Yankees que me decía que andaban rondando los tuyos. Que habían llegado temprano con 2 pickups que parecían haber perdido pruebas de emisión desde Obama y que descargaron hieleras, bolsas negras y 4 tiendas de campaña compradas a la carrera en Walmart. Salí sin prisa, me pasé por la oficina de mi amigo en construcción a devolverle una pistola de clavos y de ahí a una papelería de esas que huelen a tinta y tóner caliente para hacer 3 copias del documento del condado. Una para llevar encima, otra para el tablero del carro y otra para dejar en la guantera por si acaso. No es que me creyera inmortal, era que ya no me importaba el teatro que fueran a armar, y quería tener el papel listo como quien trae una navaja en el zapato por si se pone feo. Cuando doblé la esquina de la calle de la abuela, lo primero que vi fue una sombrilla playera clavada en el pasto muerto, inclinada como si hubiera sobrevivido a un huracán. Y a mi primo el más bocón con el torso quemado por el sol, marcándose la panza con una silla plegable de aluminio. En la acera, pegados al borde de la cerca podrida, habían puesto un campamento que apestaba a cerveza tibia y repelente de mosquitos, 2 tiendas verdes con cierres atascados. Una azul con el techo ya rendido por el sol del mediodía, y otra más chica que reconocí porque era la que usábamos cuando íbamos a pescar al lago y que mi tío había jurado que estaba prestada. Tenían una parrilla barata escupiendo humo, una hielera con el logo de los Dolphins y una mesita de plástico blanco donde mi tía acomodó un rosario junto a un cenicero lleno de colillas. Como si la combinación de Nicoderm y Ave María fuera un plan sólido. Caminé en silencio por la acera, con las llaves del carro tintineando en la mano para no llevar las manos vacías, y el vecino, sentado en su porche con un vaso de té helado, me miró con esa cara de esto se va a poner bueno. Y con la barbilla me señaló a mi madre, que estaba de espaldas, en chanclas, dándole órdenes a todos como si estuviera montando un picnic familiar y no una invasión de idiotas.
No dije nada hasta que uno de los primos me soltó un bájale, que aquí estamos cuidando lo nuestro, que me dio risa más que coraje, y le contesté con una calma que ya tenía afilada que lo suyo estaba en los recuerdos. Que lo material ya lo habían rifado sin preguntar y que el terreno tenía nombre y apellido que no eran los suyos. Mi mamá se volteó con esa cara de no te pongas difícil que usaba conmigo desde que yo era un chamaco flaco, y con una voz dulce de comercial barato dijo que había que ser solidarios, que el calor estaba de la chingada. Que necesitaban sombra y que por qué yo iba por la vida tan duro. Me acerqué al portón, empujé para que rechinara como siempre y, ya en el umbral, saqué del folder la copia del documento con el sello del condado. Apoyé el borde en la madera y les leí en voz alta lo que ya me sabía de memoria, esa línea donde aparecía el número de la parcela y mi nombre largo, el que odiaba de morro y ahora me sabía a victoria. Mi tío, con la gorra vuelta hacia atrás, soltó una carcajada que le olía a whisky desde las 10 de la mañana y dijo que esa firma era un malentendido. Que la abuela no estaba clara cuando firmó y que las cosas de la familia no se resuelven con papeles. Cerré el folder despacio, lo guardé sin apuro, y le respondí que los papeles no resuelven el cariño, pero sí mandan sobre el suelo donde están parando el culo. Que si querían hablar de cariño buscaran un terapeuta y si querían hablar de propiedad hablaran con el condado, que yo ya hablé primero. El ambiente se tensó como cable de tendedero a punto de reventar, y yo, con la lección del abogado todavía fresca, marqué el número de la línea no emergencias del sheriff, no porque quisiera que los esposaran ahí mismo, sino porque quería el registro de mi llamada, esa huellita burocrática que en Estados Unidos lo es todo cuando te quieren pintar como el loco. Les conté que había gente instalándose en la acera frente a un terreno privado, que llevaba conmigo la documentación, que por ahora no eran violentos, pero que quería que quedara claro que se les había notificado que no estaban autorizados a entrar. La operadora me tomó los datos con la voz de quien ha escuchado 1000 versiones de la misma historia y me dijo que mandarían una patrulla a dar una vuelta, que si cruzaban la cerca llamara de nuevo. Colgué, miré a mi madre, y le expliqué, ya sin rodeos, que no quería ver a nadie al otro lado del portón ni por un minuto. Que todo lo que hubieran hecho durante esas semanas vendiendo cosas sin permiso ya lo digería a mi manera y que no iba a regalarles ahora el terreno por lástima o por costumbre. Ella, con ese llanto de novela que solo saca cuando tiene testigos, me acusó de ser un desalmado, dijo que la abuela se estaba revolcando en la tumba. Y yo le contesté que la abuela se revolcaría si supiera que vendieron su máquina de coser por $30 y gastaron la mitad en cervezas. Se quedó callada lo suficiente para que se oyera el zumbido de los bichos en el pasto. Me metí a la casa por el costado, empujando la puerta lateral que todavía cerraba con el mismo seguro barato que compramos en Home Depot, y vi el vacío otra vez, las marcas en el piso donde estuvo el sofá. El rectángulo más pálido de la pared donde colgaba una foto de su boda, la cocina con la marca de grasa en el lugar exacto donde antes descansaba la freidora. Abrí una ventana para que corriera aire y llamé a un tipo de contenedores que había guardado en contactos con el nombre camión caja, le pedí un contenedor de los de obra, de 15 yardas. No para tirar recuerdos sino para empezar a juntar escombros y ramas que sabía que iban a empezar a caer. Porque si algo te enseña la Florida en verano es que un aguacero puede mandar al carajo cualquier plan bonito si no recoges a tiempo. Mientras regresaba al porche, el veterano del lado se acercó con su té y me dijo que si quería él podía poner un par de cámaras baratas apuntando al portón, que le sobraban de un proyecto y que, aunque su mujer decía que se metía en problemas ajenos, él detestaba a los que confunden familia con permiso para pasarse de lanza. Le agradecí con ganas, le prometí una parrillada cuando esto pasara, y le pedí que si veía a alguien tratando de brincar la cerca me llamara y llamara a la policía sin pena. Que ya estaba cansado de que me pintaran como el villano en una obra donde yo soy el único que se aprendió el libreto. La patrulla vino cuando el sol ya pegaba de frente, uno de esos SV versus blancos con letras doradas que parecen más un anuncio que un carro de servicio, y de él se bajó un sheriff joven con la piel tostada y las manos grandes, con cara de saber que ese tipo de broncas en verano siempre tienen olor a familia y a BU de light. Me pidió mi identificación, leyó el papel con paciencia, me preguntó si quería que levantara un reporte por intento de ocupación, y le dije que por ahora no, que solo les explicara lo que le expliqué a la operadora.
que del portón para adentro nadie que no fuera conmigo, y que del portón para afuera la ciudad tiene sus reglas y yo no me meto, siempre y cuando no bloqueen la acera, no armen una fogata y no hagan ruido después de las 10. El sheriff habló con mi tío con ese tono de maestro de primaria que pone límites sin humillar, le dijo que la propiedad estaba clara, que cualquier intento de cruzar implicaba venir de vuelta pero con papeles de arresto. Y cuando mi primo se puso bravo recordó que los arrestos por desacato y por escándalo público son más caros que una noche de motel. Se calmaron lo justo para que yo dejara de pensar en agarrar una manguera y bañarlos como perros. Al caer la tarde, con el viento trayendo ese olor a lluvia que siempre llega una hora antes del aguacero, me senté en el escalón del porche con una botella de agua y miré el campamento improvisado como quien mira un reality show de esos que ponen en la sala de espera del dentista. Escuché a mi tía decir que la abuela no habría querido división, la palabra favorita de los cínicos cuando quieren repartir lo que no es suyo. Y a mi madre repetir que hay lugar para todos como si el terreno fuera un parque público. Les contesté sin levantarme, con la voz lo suficientemente alta para que les llegara sin gritar, que lugar sí hay, pero no para que se estacionen en mi paciencia. Que eligieron vaciar la casa porque les pesaban más los billetes que la memoria, y que ahora no iba a sostenerles la carpa para que se sientan cómodos a la sombra del árbol que regó mi abuela durante 30 años. No sé si esperaban que me quebrara, que me ablandara, que sacara una hielera y les ofreciera hielo, pero lo único que saqué fue un marcador indeleble y un letrero de plástico que había comprado en Loves en la mañana. Uno de esos de se prohíbe el paso con las letras rojas que parecen sangre seca, y lo atornillé al portón con 4 tornillos gordos que hicieron un ruido de sentencia. Volví al coche cuando empezó a chispear, puse el folder en la guantera, conecté el teléfono y mandé un correo rápido al abogado con un resumen del día, casi como acta notarial casera. Por si al rato salían con la jalada de que yo los agredí o los tuve secuestrados con mi mirada. En el retrovisor vi a mi primo intentando ver el documento cuando yo lo había guardado, como si viera un mapa del tesoro. Y me dio risa por dentro pensar que toda su épica cabía en un folio legal que me imprimieron por $2. Antes de arrancar pasé por el porche del vecino, le dejé una bolsa con pan dulce que todavía me sobraba de la panadería, y le pedí que me mandara mensajes si llegaban más, que a mí me daba igual si eran 5 o 15. Que el portón no se movía ni un centímetro, y que si querían jugar a acampar lo hicieran sin usar mi sombra. Él levantó la bolsa como brindis, dijo que había visto peores en Irak y que esto se veía más aburrido pero más necio, y nos reímos los dos como quien comparte un chiste privado. Esa noche, ya en mi departamento con el aire a todo lo que da y la tele encendida de fondo con un partido sin importancia, me quedé dándole vueltas al día. No con culpa sino con esa mezcla rara de calma y rabia bien orientada. No tenía que convencer a nadie, no tenía que ganar un concurso de popularidad, no tenía que hacerlos entrar en razón porque no la tienen, y eso me quitó un peso del pecho que ni la muerte de la abuela me había quitado. Preparé una mochila con copias del documento, una carpeta dura para que no se doblaran, un marcador, cinta de aislar, una linterna y un spray para mosquitos. La dejé junto a la puerta como dejan los papás la pañalera lista para salir corriendo, y me prometí a mí mismo que la próxima vez que pisaran mal el terreno no iba a haber explicación amable ni sermón de domingo. Iba a haber llamada directa y reporte. Cerré los ojos con el ruido del aguacero golpeando la ventana y, justo antes de dormirme, me vi a mí mismo midiendo el lado de adentro de la cerca con una cinta y dibujando con lápiz un rectángulo en una libreta. Pensando en una barda alta, en un portón nuevo, en un candado de los que cortas una vez y no te vuelven a joder. Me dormí con esa idea metida en la cabeza como un anzuelo. A la mañana siguiente, el suelo de la calle estaba salpicado con hojas y ramas, el campamento se veía colgando de la humedad, las carpas hundidas, el toldo pesado de agua y los ánimos por el piso, y yo, con un café negro en la mano, volví a pasar a pie sin apurarme. Mi madre intentó un discurso nuevo, como si el agua de la noche hubiera limpiado sus palabras, habló de empezar de cero, de dejar de pelear, de hablar con calma. Y yo le respondí que empezar de cero no era montar un circo en la banqueta del terreno que vendieron a retazos, que dejar de pelear no era resignarme a que continúen comiéndome la cabeza con culpa. Y que hablar con calma ya lo había hecho con quien de verdad importaba, que es el condado.
Les recordé que ellos mismos eligieron esta escena, que nadie los trajo a dormir entre trastos y colillas, que el suelo que quieren no es un abrazo, es un título. Y que si de verdad les importaba el descanso de la abuela habrían guardado al menos su reloj asmático en una caja, no vendido como chatarra sentimental. Me fui sin esperar respuesta porque ya no me servían sus respuestas y porque hay una clase de silencio que vale más que cualquier insulto. El silencio que queda cuando por fin se dan cuenta de que no controlan ni el portón ni mi paciencia. Actualización 2. 6 meses después de la muerte de la abuela, ya con el calor transformándose en un otoño húmedo y pegajoso que nunca termina de ser frío en Florida, la situación con mi familia había mutado en algo grotesco. Casi cómico si no fuera tan miserable. El campamento afuera del terreno seguía ahí, con carpas más viejas, sillas plegables cada vez más oxidadas y un olor permanente a ropa mojada que se quedaba en la nariz cuando pasabas por la calle. Yo ya no tenía que preguntarles nada ni buscar pleito, ellos solitos me daban material para confirmar lo que siempre pensé, que no son más que una bola de parásitos que solo saben pedir, llorar y manipular. Durante esos meses, cada semana me caían mensajes nuevos al teléfono, notas en el buzón, correos electrónicos con asuntos escritos en mayúsculas como si gritar digitalmente me fuera a doblar. Todos decían lo mismo con palabras diferentes, que debía repartir el terreno, que lo justo era que todos disfrutáramos, que la abuela siempre había querido unión, que no debía ser egoísta. Era una letanía de frases prefabricadas, un guión barato que parecía que alguien lo había sacado de un libro de autoayuda y lo pegó en cada carta. Al principio me molestaba, después me dio risa, y al final se convirtió en ruido blanco, como el ventilador viejo de la cocina que hacía tanto escándalo que ya ni lo oías. Lo que me terminó de dar claridad fue un correo que me mandó mi madre un jueves a las 2 de la mañana, como si el insomnio la empujara a escribir estupideces. Decía que había hablado con un primo lejano que era pastor en una iglesia evangélica de Texas y que él le había dicho que lo correcto era repartir las bendiciones. En su mente, el terreno era una bendición que yo estaba acaparando y que Dios me iba a castigar. No le respondí, solo reenvié el correo al abogado para que tuviera registro de cómo intentaban disfrazar la avaricia de moral barata. El abogado me contestó en 3 líneas lo que yo ya sabía, que no había obligación de compartir nada, que la propiedad estaba limpia y que lo demás era manipulación emocional. Esa fue la confirmación que necesitaba para dar el siguiente paso. Durante esos meses me dediqué a levantar una barda. No fue de la noche a la mañana, pero lo planeé como si estuviera armando una muralla contra bárbaros. Primero medí cada lado del terreno con cinta, apuntando todo en un cuaderno que se volvió mi manual de guerra. Fui a Home Depot tantas veces que ya me saludaban por mi nombre, comprando costales de cemento, bloques grises, varillas y un portón de hierro negro que me costó una fortuna pero que valió cada centavo. Contraté a 2 muchachos que conocí a través de mi amigo constructor, gente dura que no hacía preguntas, solo trabajaba con música norteña sonando desde una bocina vieja. El primer día que llegaron con la mezcladora portátil y empezaron a cavar la zanja para el cimiento, mis tíos salieron de sus carpas como cucarachas asustadas. Me gritaban que qué estaba haciendo, que no podía levantar un muro sin preguntar, que la abuela hubiera querido que la casa se quedara abierta para todos. Yo no levanté la voz, solo les mostré los permisos que había sacado del condado y les dije que si tenían alguna duda, que llamaran ellos mismos. El sheriff pasó 2 veces esa semana, y cada vez que venía yo le enseñaba los papeles. Él asentía, saludaba a los muchachos que trabajaban conmigo y les decía a mis familiares que no molestaran, que no había nada ilegal en lo que estábamos haciendo. Ver la cara de mi madre retorciéndose de frustración fue mejor que cualquier venganza planeada. La barda tardó un mes en completarse. Ladrillo sobre ladrillo, el muro fue creciendo hasta que tapó la vista del terreno desde la calle. Puse un portón pesado, con cerradura gruesa y candado de acero que se cerraba con un golpe seco que sonaba como una sentencia. Cada día que pasaba, mis tíos y primos miraban con más rencor, como si cada bloque que se levantaba fuera un insulto personal. Yo me mantenía callado, concentrado en ver cómo la sombra del muro iba tragándose la acera. La primera noche que cerré el portón y escuché el clic del candado sentí un alivio que no puedo describir, como si hubiera cerrado la boca de un monstruo.
Afuera, ellos se quedaron con sus carpas flácidas, su parrilla oxidada y sus cajas de cerveza vacías. Adentro, yo tenía un terreno limpio, protegido, mío. Y la diferencia entre adentro y afuera no era simbólica, era un muro que yo mismo levanté para recordarles que ya no podían colarse en mi vida como lo hicieron con la abuela. Un sábado por la tarde, mientras recogía restos de cemento seco con una pala, vi a mi tío tambaleándose hasta la barda. Venía con una botella en la mano y el pantalón sucio, y sin decir palabras se sacó el miembro y empezó a orinar contra los ladrillos recién puestos. Yo lo miré desde el otro lado sin moverme, esperé a que terminara su show patético, y cuando se guardó la bragueta le levanté la cámara del celular y le tomé una foto clara. No le dije nada, no me rebajé a gritarle, solo marqué el número del sheriff y reporté un acto de vandalismo y desorden público. La patrulla llegó 20 minutos después y se lo llevaron a empujones, mientras mi madre lloraba diciendo que yo estaba destruyendo a la familia. Yo solo apoyé los brazos en el portón y les recordé que no fui yo quien eligió mear en la barda de otro, que cada quien recoge lo que siembra. Esa noche dormí como un rey. Después de eso, las notas y mensajes se intensificaron. Me acusaban de haberlos dejado sin techo, de haberlos empujado a la calle, de ser un traidor a la sangre. Pero lo que nunca decían era que fueron ellos los que decidieron vender todo como buitres. Nunca aceptaban su culpa. Cada vez que leía esas cartas me quedaba pensando en cómo la memoria funciona distinto para cada uno. Para mí, la abuela fue la mujer que me enseñó a cocinar arroz y que me defendía cuando mi madre me gritaba. Para ellos, fue una billetera que tardó demasiado en vaciarse. Ese contraste me daba más fuerza para mantenerme firme, porque entendí que lo que estaba defendiendo no era solo un terreno, sino el último gesto de cariño que ella tuvo hacia mí. En las semanas siguientes pinté la barda con pintura blanca impermeable, planté un par de arbustos dentro y puse una cámara de seguridad que transmitía al celular. Cada noche me sentaba en el porche, con una cerveza fría en la mano, mirando la pantalla donde veía a mis parientes afuera, discutiendo entre ellos, tirándose culpas, compartiendo cigarrillos como si estuvieran en prisión. Era una escena patética que no requería que yo dijera nada. El muro hablaba por mí. Y lo mejor era ver sus caras cuando intentaban mirar por encima y solo encontraban concreto y sombra. A mí me dio la certeza de que estaba jugando en otro nivel, ellos seguían anclados a la manipulación emocional, yo ya estaba en la realidad legal y material. Así fue como pasé de soportar sus llantos a levantar un muro que se convirtió en la frontera definitiva. No me importaba si me llamaban cruel, egoísta o desalmado. Lo que tenía claro era que ellos habían hecho su elección el mismo día que se llevaron hasta el último mueble de la abuela, y ahora yo había hecho la mía. Levantar una muralla y recordarles todos los días que lo único que quedaba en pie era mío, y que lo suyo, lo poco que se llevaron, se les estaba pudriendo en las manos. Actualización 3. Un año después, con la barda ya curada de sol y humedad, la escena del otro lado del portón era un retrato fijo de decadencia que cambiaba solo en detalles mínimos. Como si cada semana alguien moviera una lata aplastada de sitio o colgara una toalla distinta a secar sobre la misma cuerda mugrosa. La fila de carpas había perdido el color, el nylon había tomado ese tono gris verdoso de esponja de fregadero viejo, y el olor se pegaba al aire como una película grasosa, mezcla de ropa húmeda, tabaco barato y cerveza tibia derramada una y otra vez sobre el mismo pedazo de acera. Cuando el sol caía a plomo, la banqueta reverberaba y los mosquitos salían de la canaleta tapada por hojas, ellos buscaban sombra pegándose al tronco de la higuera por el lado exterior. Esa misma higuera que la abuela regó por décadas y que ahora yo podaba con cuidado para que no diera ramas hacia la calle más allá de lo permitido. Los niños del vecindario cruzaban a la acera de enfrente con sus mochilas cuando salían de la escuela, las mamás apuraban el paso. Y el veterano de los yanquis había acabado por poner un letrero casero en su porche que decía algo como "no tire basura aquí", que sonaba menos a advertencia y más a súplica. Yo abría el portón cada mañana a la misma hora, el candado sonaba con ese clic seco que me tranquilizaba, y antes de arrancar el carro me tomaba 10 segundos para ver la escena con ojos fríos. Como quien revisa que la estufa quedó apagada, no porque disfrutara el espectáculo de la ruina, sino porque me recordaba que a veces la justicia no es un relámpago, es un sol constante que quema parejo hasta dejar costra.
Las llamadas nunca pararon, y los mensajes llegaron a un punto de delirio en el que ya no distinguía si me escribía mi madre, mi tía o alguno de esos primos que aparecen cuando huele a herencia y desaparecen cuando hay que cargar cajas. Enviaban cadenas de texto con frases que parecían copiadas de Facebook, hablaban de unión familiar, de que el terreno bendito no podía estar secuestrado por un solo corazón, que la abuela, y lo repetían como muletilla. Siempre soñó con todos juntos bajo el mismo techo. Cerraba los ojos, respiraba hondo y me iba sirviendo la venganza a cucharadas de paciencia, archivaba, reenviaba al abogado, guardaba copias en una carpeta con fecha. Y jamás devolvía una llamada que no viniera con asunto concreto y cortés. Un martes a media tarde, cuando el calor pegaba menos y la brisa salada del este parecía una tregua, tocaron el timbre a golpes, no con un dedo sino con una mano apretada como si fuera la puerta de una bodega. Subí el volumen de la camarita que apuntaba al portón y vi a mi madre plantada como estatua de feria, con esa cara que combina llanto con sermonero cansado, y la escuché decir que ya estaba bueno de pleitos, que eran mis tíos. Que no eran delincuentes, que si los dejaba solo hoy entrar a bañarse. Abrí la ventana apenas lo necesario para que mi voz saliera sin filtrar por el micrófono y le expliqué, sin una sílaba de más, que no iba a seguir financiándoles el capricho de hacerse las víctimas, que yo ya pagaba agua, luz, basura y mis propios impuestos, que aquí nadie más iba a entrar, y que si necesitaban ducha había un shelter a 10 minutos donde, si de verdad querían dejar de apestar, les daban jabón y toalla sin drama. Mi madre intentó un remate lastimero diciendo que yo no tenía corazón. Y le contesté con esa calma cruel que había aprendido a cultivar: ¿qué corazón tuve el día que la abuela respiraba con dolor y yo le acomodaba la almohada mientras ustedes contaban cuánto iba a valer la licuadora? Que si lo que buscaban era calor humano, llamaran al tipo al que le vendieron la mesa del comedor, a ver si los dejaba bañarse en su casa. En paralelo a esa guerra quieta, me puse a organizar con los vecinos una línea de defensa que no tenía nada que ver con insultos y todo que ver con el reglamento municipal. Imprimí hojas con información de la oficina de Code Compliance. Esos funcionarios que no tienen uniforme de héroe pero que cierran talleres ilegales y marcan con pintura naranja los coches sin placas cuando llevan demasiado tiempo ocupando la calle. Y toqué puertas los sábados a las 10 con café de caja y un tono que decía: no vengo a hacer chisme, vengo a darte herramientas. Les expliqué cómo funciona la queja formal, que no sirve de nada quejarse en Facebook del barrio si no queda un número de reporte en el sistema 311, que el derecho de paso de la acera es de la ciudad y que ni yo, ni ellos, ni nadie puede montar un campamento, amontonar bolsas o colgar lonas desde la señal de seda El Paso hasta la esquina. El veterano se encargó de redactar un modelo de carta para el concejal del distrito, yo lo edité para que no sonara incendiario sino preciso, y en menos de 3 semanas teníamos una hilera de reportes con fecha, hora y fotos que documentaban cómo el basurero improvisado iba creciendo, cómo la parrilla oxidada dejaba marcas grasosas en el concreto, como una hielera goteaba líquidos indecentes justo donde los niños pasan con patinetas. Code Compliance apareció primero con un aviso amarillo pegado a la farola que decía remoción en 48 horas, luego con un supervisor que medía con cinta y tomaba fotos. Y finalmente con un camión de saneamiento que, sin drama ni gritos, recogió bolsas negras, cartón podrido y una pila de latas pegadas entre sí. Mi tía me escupió desde la acera que yo era un cabrón por echarles a la ciudad encima, y le respondí con la educación más dolorosa que pude fabricar que la ciudad ya estaba ahí desde antes que su carpa. Que lo mío no era maldad, era orden, y que si de verdad les dolía pasar vergüenza pública, dejaran de hacer público su mugrero. A mitad de ese otoño que en Florida se siente a veces como un verano descansado, llegó la primera tormenta con nombre propio de la temporada, no un huracán de tele nacional, pero sí un sistema gordo que descargó durante 2 días seguidos agua que parecía caer de lado. Las carpas colapsaron como pulmones pinchados, las lonas se llenaron de bolsas de agua sucia que se vaciaban de golpe, y vi, desde el monitor del celular, como mi primo trató de trepar por la esquina donde la barda se junta con el tronco de la higuera, buscando poner un pie en el borde para saltar hacia adentro y guarecerse bajo el alero.
No le grité ni salí corriendo, apreté el botón de la sirena de la cámara, ese chillido agudo que corta el agua y la vergüenza, y marqué al sheriff con la voz más plana que tengo, reportando intento de ingreso no autorizado. Describiendo ropa y posición, dejando constancia de que no hay grito ni empujón, hay protocolo. La patrulla tardó menos de lo que suele porque esos días andaban dando vueltas comprometidos con inundaciones en las calles bajas, y lo bajaron de la esquina con ese regaño de profesor harto que da más vergüenza que miedo. Mi madre, empapada y con el pelo pegado a la cara, gritó no me acuerdo qué sobre lo inhumano que era dejar a la sangre bajo lluvia, y ahí sí subí la voz lo justo para que no hubiera duda. Diciendo que humanidad hubiera sido no vender la cama donde esa misma lluvia me vio dormir de niño, que ahora la humanidad que podía ofrecer estaba dentro de mi barda y no estaba a su disposición, que dejarse mojar les haría bien para que se les lavara un poco la jeta de tanta mentira. Cerré la ventana como quien cierra un closet lleno de trastos que no piensa volver a abrir, y me serví un café que me supo a victoria chica, honesta y caliente. No todo fue policía y funcionarios, hubo pequeñas maniobras de cirujano con guantes de trabajo que disfruté en silencio porque no eran agresión, eran administración inteligente del espacio. Pedí al de árboles que me viniera a recortar ramas y lo puse a rasurar el lado de la calle con regla, ni una hoja más allá de la línea, y los dejé sin esa sombra generosa que usaban de toldo gratuito. Cambié las bombillas del perímetro por luminarias con sensor de movimiento, de esas que revientan en luz blanca como un quirófano cada vez que alguien se acerca. Y logré que sus siestas de media tarde se interrumpieran como si la realidad se acordara de ellos. Llamé al de la basura para que me instalaran un contenedor dentro y que no hubiera más bolsas en la orilla tentándolos a abrirlas, y colgué en el portón, a la altura de los ojos, un cartel con el código del estado impreso clarito, la sección de 3 números que tipifica la entrada sin permiso como delito, no para amenazar, sino para educar, esto no es un capricho. Es la misma regla que te aplican en el Walmart si escondes una navaja en la manga. Cada detalle me afinaba la puntería del rencor hacia donde debía ir, no a la sangre ni al apellido, sino a la conducta de mierda que les encanta maquillar de necesidad. Con la estructura más firme, me permití avances que a ellos les sonaron a provocación y a mí a vida normal. Un viernes a las 7 en punto vino la cuadrilla a vaciar la losa del pasillo interior y a asentar los postes para un portón automático que llevaba meses esperando entre papeles y cotizaciones, y el ruido de la mezcladora. Los gritos de más agua, menos arena y el golpeteo rítmico de la llana contra el concreto crearon un martilleo que se percibía a 3 cuadras. Mi primo salió en calzones a quejarse de que no los dejábamos dormir, y le respondí, sin perder la sonrisa, que las ordenanzas marcan horarios de trabajo desde las 7 y que si quería silencio absoluto comprara terreno en una comunidad cerrada, que aquí no le debía concierto a nadie. Lo vi patear una lata como niño al que no le compraron paleta, y me di vuelta para seguir revisando plomadas y niveles, sintiendo esa satisfacción de adulto que no se emborracha con su poder. Solo lo usa en la dirección correcta. Para entonces, el mapa humano del campamento había cambiado un poco por desgaste natural. El tío del whisky andaba flaco y con esa mirada nerviosa del que siempre está buscando dónde apoyarse sin caerse. Un primo desapareció durante semanas y se rumoró que lo metieron a la cárcel por meterse a una tienda de conveniencia y llevarse una bolsa de snacks y un encendedor. Y mi tía alternaba entre pucheros y rabietas según el día. Mi madre, que siempre ha tenido un talento olímpico para sentir que el mundo le debe, se había vuelto la vocera de un discurso raro en el que yo era una especie de faraón despótico con una pirámide de cemento y ellos eran esclavos levantando ladrillos con lágrimas. Escucharla era un ejercicio de paciencia budista, y yo me lo tomaba como quien observa a una actriz aferrándose a un papel que ya no le queda. La realidad, dura y fea, era otra. Ellos escogieron la acera, yo escogí el papel con sello, ellos escogieron el show, yo escogí el trámite, ellos escogieron el drama, yo escogí el candado. En medio de esa tensión controlada, un día decidieron dar el salto hacia la fantasía legal y me llegó por correo, certificado y todo. Una carta de un abogado de barrio con membrete recargado que decía representar a la familia en pleno y que venía a invitarme a una mediación porque, según su relato, existía un entendimiento moral de que el terreno debía ser compartido. No me alteré ni medio milímetro, le saqué copias,
lo metí en la carpeta de casos absurdos y llamé a mi abogado, que soltó una carcajada que se escuchó hasta el pasillo y me pidió, casi como si me estuviera haciendo un favor a él, que le dejara contestar con tono de universidad. Citó el registro, la cadena de titularidad, el concepto de donación inter vivos, la validez de la firma de la abuela ante notario y, para rematar, enumeró los incidentes de pasado reciente, incluyendo la detención del tío por mear la barda, los reportes de code enforcement y los intentos de ingreso. Fue un mazazo elegante y, aunque sabía que la pedrada de verdad vendría meses después con un intento de demanda ridícula, esa carta de respuesta fue como ver a un perro corretear su propia cola hasta marearse, mucha vuelta. Nada de sustancia. Lo que más me sorprende, aún hoy, es como mi cabeza se fue despejando de la mugre emocional que me metieron toda la vida bajo el disfraz de deber. La muerte de la abuela dejó un hueco con eco, pero el eco ya no repetía su nombre, repetía los míos, mis horarios, mis decisiones, mi barda, mi libreta con medidas, mis facturas pagadas. Y en ese coro yo me empecé a sentir otra vez persona y no extensión útil de un clan desordenado. Las noches, que antes tenían el filo de la culpa, se volvieron territorios de descanso real, ya no rumiaba lo que les debía, porque entendí que a los vivos no se les debe, se les coloca frontera. Y a los muertos se les honra cumpliendo su última voluntad sin torcerla para quedar bien con nadie. En esa claridad hay una venganza que no necesita espectáculo, verlos desinflarse solos, ver cómo la misma calle que usaron de vitrina para su show ahora se les vuelve espejo, ver cómo sus palabras, que antes me entraban como cuchillitos, ahora rebotan contra un muro literal y otro que llevo en el pecho. Cerrando ese año, con las luces de Navidad asomando en los porches y el olor a pino artificial mezclado con gasolina y fritura, la constelación del campamento parecía una versión triste de pesebre mal armado. Quedaban menos, llegaban otros parientes a ratos y se iban, la parrilla había muerto por óxido, y la sombrilla playera, esa misma que vi el primer día clavada como sobreviviente de huracán, se convirtió en un palo torcido sin tela. Yo seguía haciendo lo mío, paso a paso, con la misma disciplina de quien está construyendo no solo una casa, sino una vida que no se negocia con chantaje. Sabía que lo siguiente iba a ser mudarme al terreno, traer mis libros, mi cafetera, mi cama nueva, llenar de voz propia el espacio que ellos quisieron vaciar de mi historia, y que, cuando pusiera el primer cuadro en la pared recién pintada, iba a ser imposible que no intentaran montar el último número de su circo. Para eso ya tenía preparado el plan, los teléfonos, los papeles y, sobre todo, el músculo de la paciencia bien entrenado. Porque si algo aprendí en estos 12 meses fue que la venganza que dura no es el grito ni el golpe, es el silencio firme de un portón que cierra y un tipo que ya no se mueve un milímetro de su línea. Actualización 4. 2 años después de que la abuela se fuera, el terreno ya no era un espacio vacío con una barda recién levantada, sino un lugar que yo había ido transformando a mi ritmo, con mis manos y con mi dinero, en algo que por primera vez podía llamar hogar sin sentir que era prestado. No me lancé a lo grande porque nunca me interesó presumir, pero cada ladrillo, cada tabla y cada tornillo los pagué con un orgullo que me quemaba el pecho. Decidí levantar una casa modesta, nada de mansión ni de adornos de catálogo, sino un espacio práctico, de una planta, con ventanas amplias que dejaran entrar la luz y un porche en el frente para sentarme a mirar el mundo sin tener que salir de mi terreno. Llamé a los mismos muchachos que me ayudaron con la barda y entre todos levantamos las paredes con bloques grises que luego pinté con pintura blanca que reflejaba el sol como un espejo. Puse un techo a 2 aguas de lámina reforzada, coloqué una puerta sólida de madera que olía a cedro recién cortado, e instalé un piso sencillo de concreto pulido que se sentía fresco bajo los pies descalzos. No era la casa de revista que alguno de mis primos presumiría en Facebook con fotos robadas de Pinterest, pero era mía hasta el último clavo, y eso valía más que cualquier adorno. Mudarse fue un proceso lento pero sabroso. Llevé mis cosas poco a poco, primero una cama nueva que compré en una liquidación, luego una mesa de madera reciclada donde puse mi cafetera. Más tarde una repisa para mis libros y al final un par de cuadros que yo mismo pinté, porque me daba la gana de que las paredes hablaran mi idioma.
El día que dormí por primera vez ahí, con el aire entrando por la ventana y el olor a pintura fresca mezclándose con el café que había dejado preparado, me desperté al amanecer y me senté en el porche a mirar hacia afuera. Y ahí estaban, como parte del paisaje, mi madre y mis tíos, acurrucados bajo lonas y carpas que ya parecían trapos de circo abandonado. Había algo surreal en estar sentado en mi propia silla, dentro de mi terreno legalmente mío, mirando a través de la barda a esa gente que me vio crecer y que ahora parecía un grupo de indigentes voluntarios. Un amigo que vino a visitarme días después se quedó mirando la escena y me dijo, medio en broma y medio en serio, que yo estaba enfermo por disfrutar verlos ahí, como si fueran parte de un museo de miserias al aire libre. Yo me encogí de hombros, le ofrecí un café y le contesté que para mí no era un show, era justicia en vivo y en directo. Porque no se trataba de humillarlos, se trataba de dejarles claro que las decisiones tienen consecuencias, y ellos habían elegido vender hasta las cucharas de la abuela. Por supuesto, no tardaron en intentar su último truco. Mi madre, con su capacidad infinita para manipular, convenció a mis tíos de que había una forma de recuperar lo que nos pertenece. Así fue como me llegó una notificación formal de que habían presentado una demanda en la corte del condado, alegando que la abuela no estaba en sus plenas facultades cuando firmó la cesión del terreno. Que yo había influenciado en ella y que todo el proceso era inválido. Cuando recibí la notificación, no me tembló el pulso ni un segundo. Llamé a mi abogado, le pasé los documentos, y él se rió como si le hubieran dado un chiste viejo. Me explicó que ese tipo de demandas eran comunes, que rara vez prosperaban, y que lo único que íbamos a necesitar era paciencia y papeles. Yo me encargué de reunir los récords médicos de la abuela, el certificado del notario, las copias de las escrituras y hasta declaraciones de vecinos que sabían perfectamente que mi abuela estaba lúcida cuando decidió dejarme el terreno. El día de la audiencia, mis tíos llegaron con la misma ropa arrugada con la que vivían en la acera, mi madre con un vestido negro como si fuera un funeral y un abogado de medio pelo que ni se sabía los términos legales. El juez, un hombre canoso con cara de haber visto 1000 pleitos familiares igualitos, escuchó las dos partes con paciencia y al final dictó lo que todos sabíamos, la firma era válida. El terreno era mío y ellos no tenían ningún derecho. No hubo música de victoria ni aplausos, pero verlos salir cabizbajos de la sala, murmurando entre ellos que todo era injusto, fue suficiente. Regresé a mi casa esa tarde con una bolsa de tacos y una cerveza fría, me senté en mi porche, y vi cómo ellos regresaban a su campamento con la derrota escrita en la cara. Me dieron un poco de lástima por segundos, hasta que recordé la primera vez que los vi sacar los muebles de la abuela como si fueran buitres arrancando carne. Esa imagen me vacunaba contra cualquier compasión barata. Esa noche brindé solo, levantando mi vaso hacia la higuera, y le agradecí a la abuela por haber sido más lista que todos ellos juntos. Con el tiempo, la dinámica cambió. Ya no gritaban tanto, ya no me dejaban notas, ya no intentaban convencerme con discursos de unión. Se quedaron ahí, en silencio, como si hubieran aceptado que habían perdido, aunque no tenían la dignidad de retirarse. Yo, en cambio, me dediqué a llenar mi casa de vida. Compré plantas para el porche, instalé una parrilla para mis amigos, pinté la fachada con un tono cálido que resaltaba contra el gris de la barda y hasta adopté un perro mestizo que recogí de un refugio. El animal, un perro grande de pelaje marrón y ojos tristes, se convirtió en mi compañero fiel. Y cada vez que ladraba hacia la calle sentía que estaba marcando la frontera entre mi mundo y el basurero en que ellos habían convertido el suyo. Un domingo por la tarde, mientras asaba carne con unos amigos en el patio, uno de mis primos se acercó a la barda y empezó a gritar que yo era un desalmado, que estaba celebrando sobre las ruinas de mi familia. Mis amigos lo miraron incrédulos, y uno de ellos me dijo que no entendía cómo tenía paciencia para aguantar ese circo todos los días. Yo solo me encogí de hombros y le contesté que la paciencia era mi venganza, que verlos hundirse en la miseria que ellos mismos fabricaron era más efectivo que cualquier grito. Y era verdad, cada día que pasaba y ellos seguían ahí afuera, me confirmaba que el terreno, la casa y mi vida estaban del lado correcto de la barda. Esa fue la mejor lección de esos 2 años, que no hacía falta pelear a gritos ni rebajarme a su nivel.
La verdadera venganza era levantar mi casa, llenar mi espacio de lo que me hacía feliz y, al mismo tiempo, obligarlos a mirar, todos los días, desde su campamento, lo que nunca iban a recuperar. Porque el terreno ya no era solo tierra con árboles, era un recordatorio constante de que las decisiones tienen un precio, y ellos, en su codicia, habían elegido vender todo lo que tenían. Lo único que les quedó fue la acera, y la acera, a diferencia de mi terreno, no tiene dueño. Actualización final. 3 años después, cuando el concreto de la banqueta ya había memorizado mis pasos y la higuera creció hacia adentro como si entendiera de lealtades, el paisaje del otro lado del portón dejó de ser un campamento y se convirtió en un eco pobre de lo que alguna vez fue una familia. El muro estaba limpio, pintado de una cal sobre la que el sol rebotaba con ganas, el portón automático abría y cerraba con ese zumbido que me sabe a seguridad, y el perro, ya viejo de refugio y joven de energía, hacía sus rondas como si le hubieran explicado por qué ese tramo de mundo nos pertenece. El vecindario recuperó sus ruidos decentes, la ruta del camión escolar, la pareja que trota al amanecer, la escoba del señor que barre el porche con disciplina de reloj. Afuera, en cambio, quedaban restos de lona, una silla plegable con una pata torcida, 2 cubetas que alguna vez sirvieron de hielera y ese olor a humedad rancia que no perdona. El sheriff ya conocía nuestras caras y nuestros nombres, Code Compliance había pasado tantas veces que los reportes parecían parte del boletín del clima. Y el concejal mandó por fin un oficio que prohibía de una buena vez acampar en esa cuadra, con letrero municipal atornillado a la farola para que no quedara duda. No fue una varita mágica, fue la suma de cada queja, cada foto, cada llamada, cada maldito formulario que llené como si estuviera pelando cebollas, con lágrimas de coraje y paciencia, hasta que el sistema, lento pero terco, hizo su trabajo. Mi madre fue la primera en irse. No hubo discurso, no hubo abrazo, no hubo disculpa, solo un domingo apareció una amiga de iglesia con un Corolla viejo, metieron en el maletero 2 bolsas de basura llenas de ropa arrugada, una olla abollada y un ventilador de pie, y se fueron sin mirar atrás, como si cambiar de calle fuera borrar todo lo que se dijeron, se hicieron y se robaron. Después le llegó a uno de mis primos un citatorio por una tontería en la tienda de conveniencia de la esquina, ganchos de ropa, encendedores, lo de siempre, y desapareció 2 meses, regresó más flaco, más torcido y con la mirada buscando siempre una sombra que lo reciba. Nadie lo recibió. Mi tío, el del whisky, cayó por fin en un arresto de esos que no salen en las noticias porque no venden, público e indecente, y se lo llevaron por una temporada a enfriarse a una celda que huele a cloro. A pies y a arrepentimiento de último minuto, cuando volvió, traía la dignidad hecha trizas y el hígado probablemente pidiendo tregua. Mi tía aguantó lo que pudo hasta que el pastor de Texas, ese que les predicaba que las bendiciones se reparten siempre que te conviene, le compró un boleto de autobús y la recibió con promesas de trabajo en la cocina de la iglesia. No sé si era verdad, no me importa, sé que un día dejó de estar. Lo que quedó, por mucho tiempo, fue el más necio de mis primos, el pirómano del drama, que se pegó al tronco como yedra mala y se juró a sí mismo que un día cruzaría, que un día el karma me iba a dar una lección, que un día el mundo le devolvería lo que nunca fue suyo. Adentro, mi vida se volvió exactamente lo que yo quería, aburrida para cualquiera que busca pleito, perfecta para quien viene de 1000 batallas tontas. Hice una vereda de grava hasta el cobertizo, planté romero y albahaca en macetas de barro. Colgué una lámpara de cadena sobre la mesa donde preparo café y puse una repisa para las pocas cosas de la abuela que sobrevivieron a la rapiña, una libreta manchada de aceite con recetas, 2 fotografías arrugadas y un calendario de pared de esos que traen santos que no conozco. En abril pedí la reducción de impuestos por vivienda principal y me aprobaron el beneficio como quien te entrega una medalla invisible por hacer las cosas bien. No necesito aplaudirle a nadie. Pero guardé esa carta como si fuera una postal de otro mundo donde la burocracia y yo somos amigos. Los domingos invito al veterano de los Yankees a comer en el porche. Él trae té frío en un tarro con asa, yo prendo la parrilla y dejamos que el perro haga turnos entre nuestras rodillas. Hablamos de nada y de todo, del calor, de los ras, del precio del galón de leche, de las luces navideñas que algunos dejan hasta febrero, y cuando de pronto se asoma la sombra del pasado detrás de la barda,
La esquivamos por el mismo lado sin ponernos de acuerdo, como quien le da la vuelta a un bache que ya sabe de memoria. No crean que el necio dejó de intentar chingar. Una tarde de julio, con el aire espesándose como sopa caliente, lo vi acercarse al costado de la barda donde está la toma de agua para el jardín. Llevaba una manguera vieja que encontró quién sabe dónde y, con la delicadeza de un ladrón torpe, intentó encajarla en la llave que yo había cambiado por una con candado. Me vio mirarlo desde el porche, y en vez de esconderse, se encogió de hombros y dijo que solo era agua, no seas cabrón. Me levanté con parsimonia, como quien va a bajar el fuego de la estufa, y le contesté que no era agua, era mi agua, que si quería mojarse la lengua se parara en la fila del shelter donde llevan un año ofreciéndole cama, ducha y sopa caliente y él, por orgullo o por pereza, siempre responde que no. Le recordé que yo no le debo limpiar el culo a nadie, que aprendan a resolver sin chuparse la teta del que trabaja, y marqué la línea directa del sheriff con esa voz mansa que más los enoja porque no da material para el drama. Llegó la patrulla, la misma que ya se sabe de memoria mi número de lote y el apellido que heredé, y le extendieron una advertencia por manipular una toma que no le pertenece. Se hizo el digno por 3 minutos, y luego se sentó en el cordón de la acera a mirar el pavimento como se mira un mar que nunca te va a tragar. Esa noche, por tercera vez en 2 meses, pasó el equipo de saneamiento de la ciudad y se llevó bolsas, cartón y trastos, y yo, sin necesidad de asomar la cabeza, escuché el arrastre seco de la pala metálica rasurando la mugre. Con el correr de los meses, me acostumbré a la balanza exacta que da hacer lo que te toca y no lo que te piden a gritos. Pagaba mis recibos a tiempo, mantenía el seto recortado, reparaba lo que se rompía, sacaba la basura solo el día permitido y me volví ese vecino que saluda sin invadir. De vez en cuando, en la noche, cuando el ruido de la ciudad baja a un murmullo de nevera, escuchaba al necio hablar solo, esos monólogos blandos que suenan a mezcal barato y delirio, y en alguna frase me colaba entero. Que si nos robaron, que si se aprovechó del dolor, que si la abuela dijo. Cerraba la ventana y sonreía sin chiste, porque la única voz de la abuela que importa ya la escuché cuando abrí la carpeta azul y vi mi nombre. La memoria no se discute frente a una llama de fogón prestado, la memoria se pronuncia con timbre de condado y tinta que no se corre con lágrimas. Y cada vez que intentaban montar un pequeño teatro, la lágrima, el sermón, el primo ofendido, la indirecta en Facebook, yo les apagaba las luces con el mismo interruptor, el portón que se cierra y el silencio que no negocia. Un día de octubre, cuando el aire por fin dio tregua y el perro se echó panza arriba a tomar sol como turista, llegó una camioneta blanca con el logotipo del condado y 3 trabajadores con chaleco anaranjado. Traían una carpeta, un plano de la cuadra y la orden de limpiar, ya no como acto de cortesía, sino como cumplimiento de código. El necio los recibió con insultos de catálogo, habló de derechos que no existen y de injusticias que solo le importan cuando le convienen, ellos, con la paciencia de quien barre la misma hoja cada mañana. Le explicaron que el derecho de paso no es cama, que la acera no es ala, que el poste de luz no es perchero, que la calle es de todos cuando ninguno la secuestra. Recogieron todo, absolutamente todo, lonas, cuerdas, cubetas, cartones, bolsas apestosas, una parrilla vencida, la sombrilla playera que inauguró aquel circo y hasta un peluche húmedo que se había quedado pegado al bordillo como un animal atropellado. Cuando terminaron, la cuadra quedó desnuda y extrañamente grande, como si la hubieran estirado de un lado. El necio se quedó con una mochila, un par de botas y la misma cara de siempre, y fue entonces cuando me acerqué al portón, apoyé los brazos sobre la madera y, sin levantar la voz ni adornar el discurso, le dije lo que le había dicho hace años a todo el coro de parásitos cuando me enseñaron de qué estaban hechos. Ustedes eligieron vivir entre las obras que dejaron, nadie los puso ahí, nadie los amarró a la banqueta. Nadie les pidió que vendieran hasta el reloj asmático de la abuela para comprar cerveza tibia, ahora no vengan a llorar porque el piso está frío. No hubo trueno, ni relámpago, ni final de película con lluvia dramática. Hubo una tarde clara, una calle limpia y un tipo que entendió por fin que no tenía público, que el show se acabó, que el teatro cerró por falta de taquilla. Se fue caminando con la mochila al hombro, como se van los malos hábitos cuando por fin te cansas de ser su rehén.
Lo vi hacerse pequeño al final de la cuadra y sentí algo raro que no era alegría ni tristeza, era una calma maciza, del tipo que solo llega cuando cumples una promesa que no le hiciste a nadie en voz alta. Cerré el portón, le lancé la pelota al perro, puse agua a calentar y me serví un café que olía a mañana aunque fuera tarde. En la repisa de la cocina, la libreta de recetas de la abuela se quedó abierta en la página del arroz con pollo y, por primera vez en mucho tiempo, cociné sin ese nudo en la garganta que me hacía saber que afuera. Del otro lado, había un espectáculo insistiendo en existir. Esa noche invité al vecino, comimos en el porche, brindamos con vasos de plástico porque me vale la etiqueta, y cuando levanté el mío no brindé por mi victoria ni por su derrota, brindé por lo simple. Por una cerca que marca límites, por un terreno cuidado, por el sueño sin sobresaltos y por esa sensación casi infantil de cerrar la puerta, apagar la luz y saber que nadie te debe nada y tú no le debes mierda a nadie. Al día siguiente clavé en la tierra, junto al tronco de la higuera, una placa pequeña de metal que mandé grabar sin florituras, con el nombre de la abuela y las fechas que le tocaron. No lo hice para que lo vieran los que ya no están, lo hice para mí, para que cada vez que saque la manguera o corte una rama me acuerde de que toda esta guerra nació de un gesto suyo. Con la misma terquedad dulce con la que me obligaba a comer fruta cuando yo quería papitas. Miré el metal brillar un poco y me salió, en voz baja, un ya, abuela, ya, no como quien le avisa a un fantasma, sino como quien se habla a sí mismo para cortar de raíz la última culpa. Y en ese ya cabía todo, la venganza cumplida sin balazos ni gritos, la justicia doméstica de un candado que cierra, el no repetido hasta que se vuelve muralla. La certeza de que amé a quien me amó y que a los demás lo saqué de mi casa, de mi terreno y de mi cabeza. A veces me preguntan, con morbo, si no me arrepiento de no haber sido más familiar, de no haber cedido un poquito, de no haber dado el ejemplo. Les contesto sin sermón que el único ejemplo que valía era mostrar que la sangre no es cheque en blanco, que la pobreza de espíritu no se cura con mitad de terreno y que el respeto se construye como se levanta una barda. Con paciencia, con trabajo, con tornillos que no se aflojan y con la convicción brutal de no dejar que un cabrón te saque de tu propia casa. Y si quieren una moraleja, ni modo, no hay moraleja, hay un portón, una placa, un perro dormido a mis pies y el silencio limpio de una calle que por fin volvió a ser calle.